Bienvenidos todos a este tiempo maravilloso de reflexión, de bendición. Damos la gloria y la honra a Dios por permitirnos reencontrarnos una vez más a través de estos medios y en este lugar para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a un tema maravilloso y precioso que nos compete a usted y a mí. Y como el tiempo apremia, vamos a ir de una vez a las Sagradas Escrituras. Y quiero invitarle a Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. El tema que vamos a mirar esta noche es la morada del pecado. El pecado tiene una morada. Y vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios cuál es la morada del pecado, qué debemos de hacer nosotros, cuál debe ser nuestra reacción, nuestra actitud, nuestro comportamiento frente a esta situación. Que no podemos conformarnos, no podemos contemplar el pecado, tampoco es licencia para pecar las luchas que tenemos internas, sino que es tomar una decisión en el nombre de Cristo Jesús y a la guianza y dirección del Espíritu Santo y a la luz de la palabra. Si está allí en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, le invito por favor a que tome su Biblia y vamos a leer todos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Quiero que estemos todos atentos. Mire lo que dice la palabra del Señor en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Se lo repito, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Recordemos que la palabra de Dios declara que los que hemos reconocido delante de Dios que hemos pecado, nos hemos arrepentido, hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestro nombre quedado escrito en el libro de la vida, pasamos a ser justos porque Dios nos justifica a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No es porque nosotros hayamos hecho méritos para ser llamados justos, no. Somos justificados por medio de Cristo y a través de su sacrificio delante de Dios. Y es importante que nosotros podamos entender que el ser justo no nos exonera de llegar a pecar. La religión popular llama santos a unas imágenes. Dios nos llama santos a nosotros. Justos, santos, nación santa, pueblo admirable. Y un sinnúmero de títulos que Dios nos regala por su misericordia, pero esto no nos hace más que los demás. Pero es importante que entendamos que ni es licencia para pecar. El decir, es que yo soy un ser humano, es que aunque soy justo y santo delante de Dios, pues tengo mis debilidades. Sí, tenemos debilidades, pero vamos a enfrentarlas, afrontarlas y usar las armas de nuestras milicias que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiero compartirle, quiero que esté atento y atenta para que podamos mirar esta corta introducción. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, todos nuestros pecados son perdonados. Sin embargo, el poder del pecado no cesa, sino que permanece en nosotros y es ahí y está así hasta el día en que muramos, aunque la nueva naturaleza que Dios imparte en nuestras almas lo debilita y lo mantiene dominado. Pero si nosotros nos confabulamos y le damos lugar al pecado, pues recuerde que esto es una lucha entre el espíritu, el alma y la carne. Si el espíritu está fuerte, fortalecido a través de la palabra, que leemos la palabra continuamente y oramos para la gloria y la honra de Dios, entonces el alma y la carne se van a someter. Pero si es el alma que está fortalecida con las emociones, los sentimientos y todo esto, entonces se va a poner de acuerdo con la carne y van a doblegar el espíritu, y entonces por eso es que la humanidad peca y hace lo malo. Y cuando un cristiano se descuida y alimenta más su carne, se confabula con el alma y entonces domina al espíritu.
Y por eso llega el pecar deliberadamente. Entonces, por eso es importante que entendamos, y quiero volver a repetir, cuando nosotros creemos en Jesucristo, todos nuestros pecados son perdonados. Sin embargo, el poder del pecado no cesa, sino que permanece en nosotros. Y es así hasta el día en que muramos. Aunque la nueva naturaleza que Dios imparte en nuestras almas lo debilita y lo mantiene dominado. Entonces debemos de entenderlo eso. Mientras nosotros estemos con vida, vamos a tener que estar batallando contra el pecado. Pero no es para justificarnos y entonces pecar deliberadamente. Porque ya Romanos capítulo 10 nos lo advierte y lo vamos a mirar si el tiempo nos alcanza más adelante. Yo quiero vayamos un momentico a Romanos el capítulo 7, el versículo 1. Vamos a leerlo para la gloria y la honra de Dios. Y es donde vamos a encontrar usted y yo esta situación tan tremenda que vivió este varón. Romanos capítulo 7, el versículo 7. Y el subtítulo que tiene es El pecado que mora en mí. Y recuerden que la palabra es inspirada por Dios y por el Espíritu Santo, guiado a estos hombres a que escribieran estos textos. Miren lo que dice. Vamos a leerlo y quiero que estemos atentos. ¿Qué diremos? ¿Qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Estamos leyendo allí? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, gloria a Dios. Dice aquí la palabra del Señor. Y vamos en el verso 13, gracias. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Recordemos que nosotros tenemos una lucha
tremenda. Y ha habido un error bastante grande en una gran parte de la iglesia, en un alto porcentaje, que se ha llegado a confiar, y no es malo, y no quiero que me malinterprete, que confiemos en la palabra de Dios. Debemos de confiar plenamente en la palabra de Dios, pero a veces se interpreta de una manera incorrecta. Por ejemplo, 2 Corintios 5:17 nos habla y nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y a veces con ese texto tan valioso y poderoso, y que es una gran verdad, nos conformamos, pero ignoramos la lucha interna que empezamos a tener continuamente. Y por eso hay gente que lamentablemente peca y llega a desanimarse y apartarse del Señor, porque creyó que después, o le llegaron a decir que después de recibir a Cristo Jesús, él nunca más volvería a pecar, que nunca más volvería a tener problemas. Y el día que tiene un problema, una tentación, o lamentablemente accede a la tentación y falla, la persona se siente miserable. Y es verdad que el pecado enceguece, y es verdad que el pecado hace sentir al pecador, al ser humano, como un miserable, porque el enemigo es especialista en mostrarle ese banquete al ser humano, como lo hizo en el huerto del Edén, y confrontar a Eva y decirle: con que Dios os ha dicho que no coman del huerto del Edén, sino que serán igual que Dios. Y empezó a seducirlos con palabras, hasta que finalmente cayeron. Así es el pecado. El pecado empieza lentamente a golpear la puerta, bien sea a través de la mentira, del chisme, de el ser injustos, incumplidos, el ser fornicarios, adúlteros, porque a veces creemos que pecar es solamente adulterar, fornicar, matar o cosas grandes. Pero recordemos que la Biblia nos enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si a nuestra casa llega alguien pidiendo una ayuda y teniendo nosotros cómo ayudar a esa persona y no lo hacemos, incurrimos en pecado. Porque pudiendo hacer el bien, no lo hicimos. O si un hermano de la congregación o de la iglesia en general necesita una ayuda, muchas veces porque no pertenece a la denominación donde se asiste, entonces no se le ayuda, teniendo la forma como ayudarle y sustentarle o bendecirle para la gloria y la honra de Dios. Y aquí vemos esta lucha fuerte que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quedó plasmado. Y es que la ley, nosotros no sabíamos, cuando no teníamos a Cristo, no sabíamos que los adúlteros eran condenados. Y por eso cuando la gente no tiene a Cristo, cuando la gente no conoce la palabra de Dios, entonces peca deliberadamente, peca de una manera terrible. Bueno, pecar deliberadamente es habiendo conocido la ley y luego transgredirla y hacer lo que no se debe hacer. Eso es pecar deliberadamente. Pero la gente peca deportivamente. Y por eso la Biblia dice: no quieren venir a la luz para que no sean descubiertos sus pecados. Y hay gente que sabe que al venir a los pies de Cristo debe de dejar de pecar y por eso no se acercan. Y esta es una lucha interna que tiene todo ser humano. No interesa la edad, no interesa el estrato, no interesa la posición económica o espiritual o ministerial que tenga. Mientras seamos seres humanos, mientras vivamos en esta tierra, todos estamos expuestos no solamente a sentirnos tentados, sino desafortunadamente hasta llegar a sentir que nuestros pies resbalan, como el salmista dijo: por poco resbalan mis pies. Si Satanás tentó al mismo Señor Jesucristo, ¿qué queda para usted y para mí? Que somos simplemente mortales. Por eso aquí el apóstol Pablo lo dejó plasmado y le dice: lo que quiero hacer, mire cuántas veces, estando en la presencia de Dios, alabando a Dios, gozándonos, cantando, adorando, orando, recibiendo la palabra. Y en la misma hilera donde estamos sentados muchas veces, el hermano que está a un lado o la hermana que está al otro lado
comete una imprudencia o un error y a veces eso le roba la paz y lleva a pecar al uno o al otro. O saliendo del servicio se tropieza el uno con el otro y fíjese por dónde va, es que no pone cuidado. Y allí se dañó el ratico o la bendición. A veces se llega a la casa o en el trayecto de llegar a la casa, muchas veces el enemigo, a veces porque el enemigo ya sabe por dónde talar. Y es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Ser muy prudentes, ser muy precavidos. Tanta melosería y tanta amistad con alguien puede llevar a un fracaso. Es importante que nosotros entendamos que debemos de empaparnos de lo que Dios no le agrada para agradar a Dios con lo que sí debemos de hacer para la gloria y la honra de Dios. Por eso necesitamos avanzar espiritualmente en el conocimiento de la palabra. Recuerde que en una reflexión de bendición dijimos que al conocimiento hay que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio fe, a la fe afecto fraternal, al afecto fraternal amor, y así un sinnúmero de determinaciones que tenemos que entender nosotros que debemos de hacer para la gloria y la honra de Dios. Entonces por eso nosotros debemos de tener cuidado, porque si nosotros nos descuidamos por un momento, entonces le vamos a dar lugar a esta carne. Y recordemos que la carne es insaciable. La carne es insaciable. Por eso lo digo muy respetuosamente, cuando la gente se sienta alrededor de una mesa y empieza a ingerir licor, dicen la última y nos vamos, y es una gran mentira, porque la carne es insaciable, la carne quiere más y más y más y más. Y así acontece, bien sea con la fornicación o con el adulterio. No voy a salir con este chico por un tiempo, estoy con él y luego no más me ajuicio. O voy a serle infiel a la mujer, dice alguien por ahí, o viceversa, y con este o con esta y no más. No, la carne es insaciable. Por eso el cuidado que hay que tener, el pecado que mora. ¿Dónde mora el pecado? El pecado mora en cada ser humano, en lo interior de nuestra vida. Por eso, para nosotros poder resistir, como dice la palabra, resistir al diablo y que huya, para la gloria y la honra de Dios, debemos de enfrentarlo. Pero recuerde que nuestras luchas no son carnales, nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y debemos para ellos llenarnos de la presencia de Dios, llenarnos de su palabra, llenarnos de su Espíritu Santo, congregarnos, buscar la presencia de Dios y hacer lo que a Dios le agrada, porque de lo contrario vamos a perecer. Entonces por eso es importante que nosotros lo podamos entender para la gloria y la honra de Dios, que hay una lucha interna que batalla. Y vamos a mirar, vamos a ir adelante para que me acompañe allí a Santiago, el capítulo 4, para que usted y yo podamos mirar para la gloria y la honra de Dios, cómo Dios nos enseña a través de su palabra, cómo lamentablemente nosotros resultamos haciendo lo que no es debido. Miren lo que dice, el título que tiene es La amistad con el mundo. Y dice, y pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Entre nosotros mismos y entre familia o hermanos o trabajadores. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no podéis. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Recuerde que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor nos dio las arras del Espíritu. Pero nosotros debemos de empezar a buscar su presencia, la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita en nuestras vidas.
Pero nosotros debemos de entender y comprender que en nuestros miembros, en nuestro interior como seres humanos, cualquier posición que se tenga, sea espiritual, religiosa, sea económica, sea social, todo ser humano, absolutamente todo ser humano tiene esta situación, estas luchas en su interior. Mire lo que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Porque hay gente que resulta odiándose, o una persona resulta odiando a otra y la otra ni sabe por qué razón. Porque eso combate internamente, porque tal vez la otra persona o no la saludó o la miró de una manera inadecuada para la otra, y eso empezó a combatir internamente. ¿O acaso no ha acontecido eso aún en familias? Y muchos familiares ni se tratan, como dijo alguien por ahí: yo lo masco, pero no lo paso. Es lo que combaten en lo interior. Y dice el 2: codiciáis y no tenéis. ¿Cuánta codicia en mucha gente? Y no disfrutan la bendición que Dios les da. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. La envidia internamente. Mire cuánta gente no disfruta lo que tiene por querer tener la misma posición de otro. Y uno no sabe si logra tener la misma posición del otro, y en vez de trabajar o lograr sus objetivos y disfrutar la bendición. Todos tenemos propósitos diferentes en la vida. Con Dios, con cada uno de nosotros tiene un plan muy diferente. Dios quiere usarnos a todos diferentes para la gloria y la honra de Dios. Y Dios nos da la oportunidad a cada uno de nosotros que podamos gozar de lo que Dios nos da. Pero que no nos dejemos llenar de envidia. Que si el vecino tiene un carro último modelo, gloria a Dios por él. Yo por ahora tengo un 2020 y algún día tendré un 26, si es el caso, confiando en Dios. Si es así. O que la casa es una casa de un piso, pero que el vecino tiene una de 3 pisos. Gloria a Dios por la de 3 pisos. Algún día yo al menos le echaré plancha y tal vez edificaré un par de apartamentos allí. Pero que gocemos la bendición de Dios. Y mire lo que dice: codiciáis y no tenéis, matáis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchar, pero no tenéis los que sea porque no pedimos, porque nos dejamos llevar muchas veces de la envidia, de la contienda, de los celos, de la amargura, del odio, del enojo. Y la persona dice: uy, mucha gente dice que piensa que usted sí tuvo lo que yo he querido tener y no lo tengo yo. Pero si vamos a Dios y le pedimos, es muy diferente. Y mire lo que dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y cuánta gente quiere tener, pero no es para ayudar a la familia, no es para disfrutar sana y sabiamente la bendición, sino para disfrutarla, entre comillas, perdidamente. Y mire lo que dice el versículo 5, al 4, perdón, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Debemos de tener amistades, claro que sí. Podemos tratar a todas las personas, claro que sí. Pero lo que no debemos es de hacer amistades pecaminosas o compartir lo que ellos hacen perversamente. Es muy diferente. Dijo alguien por ahí: juntos, pero no revueltos. Y miren lo que dice el 5: o pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros os anhela celosamente. Les recuerdo una vez más que cuando la persona reconoce delante de Dios que ha pecado, que es un pecador, se arrepiente. O sea, tiene una transformación, un cambio, y nunca más va a volver a esa situación a pesar de las luchas. Y recibe a Cristo como su Señor y Salvador, su nombre quedó escrito en el libro de la vida. Entonces, Él nos da las arras del Espíritu. Y el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Por eso el Espíritu dice: o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Por eso Dios busca un pueblo
y quiere un pueblo celoso para Él. Un pueblo que no se contamina con el paganismo, un pueblo que no se contamina con la religiosidad, un pueblo que realmente vive para Él. ¿A qué mujer le agrada que su marido ande con una y con otra, de cantina y cantina? Que venga todos los días embriagado a poner problemas. A ninguna. Por supuesto, tendría que ser, con todo respeto, muy, no sé, terca, qué sé yo, para anhelar una situación de esa. Dios tampoco quiere que nosotros la pasemos con el uno y con el otro espiritualmente, sino que tomemos una decisión radical y que terminemos seguirlo para la gloria y la honra de Dios. Por eso, la morada del pecado está internamente en cada ser humano. Pero lamentablemente, a veces no nos han enseñado y más bien nos han condenado si de pronto nos equivocamos o alguien lamentablemente llega a pecar. Se le cae encima, se le enjuicia, se le señala, se le condena. Recuerde que a Jesús le trajeron en una ocasión una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y los fariseos le dijeron: Señor, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos dijo que tales mujeres deberían de ser apedreadas. Jesús empezó a escribir en el suelo con el dedo y le dijo a ellos: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque Jesús, siendo Dios, sabía que ellos eran pecadores. Porque todos nosotros los seres humanos tenemos esa lucha contra el pecado mientras estemos en esta vida. No quiere decir: entonces ¿para qué le entrego mi vida a Cristo? Porque es que con Cristo es más fácil vencer la tentación. Con la ayuda del Espíritu Santo es más fácil ser victoriosos. Con la palabra de Dios es más fácil ir a Dios y humillarnos y decirle: Señor, me siento tentado por esta situación, siento que no voy a aguantar, mis fuerzas no me dan más, ayúdame. Y Dios nos va a ayudar, nos ha ayudado y nos ayudará. Pero cuando no se tiene una relación con Dios, no se le ha entregado la vida a Cristo Jesús, la persona está luchando sola. Y por eso va con todo respeto, como dicen por ahí, de tumbo en tumbo. Pero con Dios todo es posible para la gloria y la honra de Dios. No nos podemos confiar. Esto es una advertencia. Vamos a Mateo, el capítulo 12, el versículo 43. No nos podemos confiar, como le dije hace un rato, que porque hay promesas, claro, y son reales y son verdades de parte de Dios, pero no podemos bajar la guardia. No la podemos bajar. Miren lo que dice aquí. El espíritu inmundo que vuelve, tiene el subtítulo, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La gente muchas veces se confía. Y gente cree que es simplemente entregarle la vida a Cristo y seguir viviendo en las mismas. Otras veces, lamentablemente, no les han explicado a la persona, sino que muchas veces la persona asiste a una congregación y entonces el predicador o el líder dice: ¿quién vino por primera vez? Levánteme la mano, Dios te bendiga, quiero orar por ti. Pero no le dicen la verdad, que es un pecador y que tiene que arrepentirse de su pecado y recibir a Cristo como su Señor y Salvador, para que sean borrados sus pecados. Si lo que le dicen: pase aquí, lo hacen repetir una oración que él no entendió, él no sabe qué fue lo que pasó, y la persona sale. Pero miren lo que dice la palabra: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, porque entró Cristo. Por eso es necesario recibir a Cristo, para que ese espíritu inmundo salga de la persona. Pero dice que anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, porque los demonios reposan es en el cuerpo del ser humano. Mire, y la gente no ha querido entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios para que nuestro cuerpo fuera y es y debe ser morada
del Espíritu Santo. Pero cuando no hay conocimiento, la gente lo usa para fornicar, para adulterar, para embriagarse, para postrarse ante los ídolos, para chismear, para todo lo malo y pecaminoso que a Dios no le agrada. Entonces mire lo que dice el versículo 4. Entonces dice, volveré a mi casa. Mire lo atrevido que es el diablo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es casa de Dios. Pero mire lo que dice el diablo. Entonces dice, volveré a mi casa, ¿de dónde salí? Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y así también acontecerá a esta mala generación. Por eso vuelvo y le digo, porque no se concientiza a la gente y se le dice, usted debe de arrepentirse, usted debe de pedir perdón, usted debe recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Mire, el arrepentimiento es un cambio total. La Biblia dice que el que robaba ya no robe más, el que hurtaba no hurte más, y así el que fornicaba no fornique más, ni el que adultera y viceversa. Todo lo que tiene que ver con el pecado ya no más. Por eso es importante que nosotros atendamos a esta advertencia. Pero viene una confrontación, que es el gran reto que tenemos nosotros, aún después de haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y quiero que me acompañe a Efesios, el capítulo 4, el verso 22, para que usted y yo podamos entender a la luz de la palabra qué es lo que Dios nos pide para la gloria y la honra de su nombre. Mire lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, a las personas que nos rodean, a la familia, a los compañeros de trabajo, a la sociedad, que la gente vea el cambio, la transformación. Por eso la gente debe maravillarse y decir, wow, si ese hombre era vulgar, ese hombre era guache, ese hombre era patán, esa mujer era, mejor dicho, tremenda. Por eso hay personas que se les hace raro que Dios perdone a una prostituta, que Dios perdone al homosexual, al guerrillero, al brujo, al satanista. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Y lo que Dios está buscando es que nos arrepintamos de todo corazón. Y lo que sigue diciendo el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando todo esto se hace, conociendo la verdad, se contrista al Espíritu Santo. Cuando la persona miente, cuando la persona es vulgar, dice groserías, vulgaridades, contrista al Espíritu Santo. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso nos toca hacer a nosotros, combatir contra todo eso. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Pero como les decía hace un momento, hay un miembro de la familia que no se pueden ver. Se mascan, pero no se pasan, porque no ha habido un perdón sincero. Y recuerden que la Biblia nos dice que si nosotros no perdonamos de todo corazón a quien nos haya ofendido, Dios no nos va a perdonar. Y por eso la religión engaña a la gente y no le habla la verdad. No le habla la verdad. Le miente, le engaña.
y creen que después de que parte de esta tierra sin haberse arrepentido y sin haber recibido a Cristo, que los van a sacar de penas y los van a llevar a otro lugar. Esto no es así. Hay que leer la Biblia, hay que conocer la verdad. Por eso Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Juan 8:36 dice: y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres para la gloria y la honra de Dios. Si nosotros ponemos de nuestra parte y tomamos la determinación y decimos, bueno, esta confrontación, el gran reto de Efesios 4:22-32, yo la voy a hacer. Pero hay una recomendación en 2 Corintios capítulo 10, el versículo 3. Quiero que me acompañe y miremos lo que dice la palabra del Señor, porque esto es importante que nosotros lo sepamos. 2 Corintios capítulo 10, el verso 3. Porque sabiendo nosotros las cosas, va a ser más fácil poder nosotros vencer con la ayuda de Dios. Va a ser más fácil mantenernos en el Señor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Por eso vienen malos pensamientos, vienen malos deseos, mala manera de mirar, mala manera de expresar o de hablar, de escuchar. Pero si nosotros vamos a la presencia de Dios y presentamos toda esa situación, Dios nos va a ayudar. Dios se va a glorificar, Dios se va a manifestar de una manera especial y maravillosa. Y quiero darle una repasadita. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque estamos en este cuerpo mortal, no militamos según los deseos de esta carne. Porque recuerde que esta carne es insaciable para comer, para beber, para pecar, para hacer todo lo malo. Pero solamente Dios, a través del Espíritu Santo y su palabra, y si nosotros nos humillamos y hacemos lo que nos corresponde hacer, nos va a ayudar. 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. No nos conformamos con decir, ay, pues Señor, yo sí quisiera agradarte, pero yo no puedo. No, si lamentablemente se le falló a Dios, pues levántese, tome las armas. ¿Cuáles son las armas? La oración, el ayuno, el humillarse ante Dios, el resistir el pecado y avanzar para la gloria y la honra de Dios. Mire que Dios no nos ha desamparado. Dios sabe las luchas que tenemos y por eso nos dice aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿De qué fortalezas nos está hablando? Esas fortalezas espirituales que lleva a la gente, aún a los miembros del cuerpo de Cristo, a pecar, a hacer lo malo. Por eso lamentablemente hay enemistades, aún ministerialmente, en el liderazgo, en la congregación. Esto es una realidad, esto no se puede ocultar, no podemos ser hipócritas o fariseos o mentirosos, decir que no, que todos somos tan santos, que nunca hemos pecado o no hemos hecho nada malo o no ha llegado un momento difícil. Que Dios en su misericordia, cuando nosotros reconocemos, porque la palabra de Dios dice, el que reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Es una gran ventaja. Proverbios 28:13 lo dice. Pero necesitamos nosotros derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. ¿Para qué yo el evangelio? Mire, si yo peco, si yo hago esto, lo otro. Pues no hay licencia para pecar, pero no se deje vencer. Luche. Eso es como cuando una persona está haciendo una carrera o tiene un objetivo de edificar una casa. No le alcanzó el dinero, pero busca la manera, un préstamo de ahorrar hasta terminar su casa. O la carrera profesional o el negocio. ¿Cuánto más la espiritualidad, la vida eterna? Porque aquí somos peregrinos y extranjeros. Aquí estamos de paso solamente. Y para concluir, yo quiero que me acompañe a Romanos capítulo 6, el versículo 15, para que miremos algo tremendo. Tremendo. Romanos capítulo, ¿qué le dije? 6. Y es importante que nosotros miremos desde el versículo 15 para que el tiempo nos alcance. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Porque anteriormente la ley era muy estricta.
Y algunos creen que porque estamos en la gracia, que la gracia es menos estricta. No, la gracia es más exigente. Porque por la ley había que hacer méritos para ganarse algo. Ahora no. Nosotros no hicimos absolutamente nada para ganarnos la salvación o el perdón de Dios. Dios, a través del sacrificio de Cristo, como le dije al comienzo, nos ha perdonado, y solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es que Dios nos llama santos, sus hijos, sus escogidos. Pero es donde nosotros debemos de entender que no es porque andamos en la gracia, entonces vamos a pecar deliberadamente, porque es muy delicado. Porque la Biblia dice que cualquiera que mira una mujer, o la mujer que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró en su corazón. Y hay hombres que al mirar a una mujer la desnudan y ya tienen intimidad con ella en su mente en el momento, como hay lamentablemente mujeres que también. Entonces miren lo que dice: ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para vida? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. A lo que estamos mirando en esta hora, a la enseñanza de Dios. El 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Si la muerte nos hubiera sorprendido cuando no teníamos a Cristo en una borrachera, los borrachos no eran el reino de los cielos. Se hubiera perdido nuestra alma. O se hubiera sorprendido en el acto pecaminoso, el adulterio, en la fornicación, y hubiéramos muerto. De una vez se había perdido nuestra alma. Porque cuando eres esclavo del pecado, eres libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este es el propósito suyo y mío, la vida eterna. En este cuerpo vamos a estar tal vez 40 años más, no lo sé, 80 dice la Biblia, lo más robusto, tal vez 90, 100, 120, no lo sé, pero estos son pasajeros, no comparado a una eternidad con Cristo o sin Cristo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Si la persona muere en su pecado sin haberse arrepentido de todo corazón delante de Dios, llega a morir en esa condición, la paga del pecado es muerte. Pero miren lo que dice: la dádiva de Dios, el regalo, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí tenemos que abstenernos de algunas cosas que nuestra carne desea relacionado con el pecado. Y debemos de luchar, aunque combate en nuestro interior todo eso que hemos visto en el trayecto de reflexión, de bendición de esta enseñanza. La ira, la contienda, la envidia, todas estas cosas que combaten. Pero si nosotros resistimos, nos humillamos delante de Dios y perseveramos en el Señor, vamos a lograr para la gloria y la honra de Dios agradar al Señor. Mire que Jesús fue tentado en todo, pero hallado sin pecado. ¿Y sabe por qué Jesús vino y vivió aquí en la tierra como ser humano? Dice la Biblia que Jesús, siendo Dios, se despojó y vino como ser humano. Fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, pero nació del vientre de una mujer y creció normal, para demostrarnos a usted y a mí, como seres humanos, que sí se puede vivir aquí en la tierra
si nosotros nos humillamos delante de Dios como seres humanos y no pecar y agradar a Dios. Pero el problema es que a veces no nos humillamos delante de Dios. El problema es que a veces no nos rendimos delante de Dios. El problema es que a veces le damos rienda suelta a nuestra carne. Y recuerden que esta carne es insaciable. Esta carne es perversa, es traicionera, es mentirosa y es engañosa. Por eso el texto que vimos al comienzo en Eclesiastés capítulo 7 verso 20 dijo: no he visto hombre justo que haga el bien y nunca peque. No hay licencia para pecar, pero es para que nos confrontemos y no nos dejemos engañar porque llevamos tantos años en el Evangelio, porque tenemos tanto título, porque yo soy el gran hombre de Dios. No, mientras estemos en esta carne, todos estamos, ¿cómo le dijera yo? Estamos expuestos, gracias, a pecar. Todos estamos expuestos a pecar. Pero si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos va a ayudar. Oremos al Dios del cielo. Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Por esta palabra, por este mensaje, Señor, que nos lleva a reflexionar, a meditar, a sacudirnos. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús de Nazaret y ayúdanos en medio de la debilidad. Ayúdanos en medio de la carnalidad que a veces, Señor, viene a levantarse el hombre viejo, Señor, pero tu palabra dice que el que se humilla será exaltado, Dios de la gloria. Que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, Señor amado. Ayúdanos, Dios del cielo, a doblegarnos y a humillarnos delante de ti, a reconocer nuestras debilidades, a reconocer el pecado, a reconocer la tentación, Señor amado, porque tu palabra dice que tú amas la verdad en lo íntimo y venir delante de ti y derramar nuestro corazón delante de ti y decirte: Señor, perdóname, he pecado contra ti, pero necesito que me ayudes, necesito que me levantes, necesito que me limpies, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos y damos gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos y amigos, si Dios nos presta la vida, nos veremos el jueves a las 7 de la noche, sábado 7 de la noche, domingo 9:30 de la mañana, con la ayuda de Dios. Que la bendición del Padre eterno, maravilloso y glorioso, sea con todos nosotros. Dios nos continúe bendiciendo grandemente. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.